Llegaron a la Tierra, desterrados por haber perdido la guerra contra las fuerzas supremas del universo. Sintieron la necesidad de crear un homínido para que les sirviera. Para ello, se hacía necesario que éste fuese inteligente. Y así, dando el enorme salto evolutivo de la humanidad, se convirtieron en los creadores de la misma. Cuando el creador mezcló distintos tipos de ADN y le dio su soplo de vida, necesitaba un lugar resguardado en el interior de nuestro cuerpo para albergar la conciencia y la energía del espíritu. Cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. Génesis 1, 26, 27. Está claro que en alguna parte del cuerpo tuvo que almacenar toda la fuerza y el poder de su sabiduría, por lo que creó la glándula pineal, con el fin de que el ser humano albergara en ella sus experiencias y la forma de conectar su espíritu con su creador, aumentando su poder de percepción, así como su semejanza y fusión con el creador. Mucha gente opina que ciencia y religión no pueden ir cogidos de la mano, y este es el primero de los errores, por la sencilla razón de que Dios es mucho más que un ser místico. Es pura ciencia, pura física, y alberga toda la sabiduría del cosmos capaz de crear vida. Prueba de ello es que la vida no es el producto de un juego de magia, sino que es una reacción química que se produce en el cuerpo, donde la fusión de diversas células crean un nuevo ser, y esto se produce por medio de otra reacción química que se llama amor. Cuando el Creador insufló su propia naturaleza en el ser humano, depositó todo su saber y poder en la glándula pineal. Pero el ser humano, mal aconsejado por medio de la ira y sensaciones negativas, dejó de utilizar esta glándula. ¿Y qué ocurre cuando algo no se utiliza? Pues lo mismo que ocurre con los dedos de los pies, se atrofia. Y este fue el pecado original. El ser humano se dejó llevar por sentimientos erróneos, negativos. Ira, avaricia, poder, liderazgo, y su glándula pineal se atrofió, acortando, no solo su longevidad, sino la parte más importante, la felicidad y su propia prosperidad. Tal vez si entendiéramos el verdadero mensaje, pudiéramos regresar al jardín del Edén. ¿Qué es y cómo funciona la glándula pineal? Para conducir un vehículo no necesitamos saber cómo está construido y por qué funciona, simplemente necesitamos saber cómo manejarlo. De la misma forma, para utilizar la glándula pineal tampoco necesitamos saber qué es y cómo funciona, ni tan siquiera dónde está ubicada. No obstante, creo que bastará con unos pequeños conocimientos básicos sobre ella para entender mejor su funcionamiento. Si trazamos una línea recta desde el centro de la coronilla de nuestro cráneo hacia la base del mismo, y trazamos otra línea recta desde la parte central del entrecejo, un par de centímetros hacia arriba justo en la base de la frente, en el punto donde se cruzan las dos líneas se ubica la glándula pineal. Se denomina así porque tiene forma de piña, y tras su largo periodo de atrofia, no mide más que el tamaño de una almendra. Existe una teoría, en la cual se nos dice que los primeros pobladores de la Tierra, los masas centrales, tenían la cabeza en forma de cono, ya que era necesario este alargamiento para albergar la forma desarrollada de esta glándula. Esto se debía a la forma alargada y apiñada. Se han encontrado cráneos muy antiguos que adquieren este. El mismo Buda se representa con su cráneo en forma de piña y un punto en la frente a la altura del entrecejo. ¿Qué función tiene? Como hemos dicho al principio, la glándula pineal es el lugar donde se almacena nuestra energía inmortal. Pero como una vez más queda demostrado que la ciencia y la mística siempre van unidas, diremos que es una glándula de secreción interna que forma parte del techo del diencéfalo.
Se origina embriológicamente de una evaginación entre el tálamo y el pretecho. Es una pequeña formación ovoidea, aplanada, que descansa sobre la lámina cuadrigémina, en el tercer ventrículo cerebral. Es la glándula que segrega la hormona melatonina, que es producida a partir de la serotonina. La epífisis, sensible a la luz, está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño. Mide unos 5 milímetros de diámetro. Sus células se llaman pinealocitos y se subdividen en fotorreceptores y secretadores. Los fotorreceptores se encuentran en peces, anfibios y reptiles, particularmente desarrolladas en el ojo pineal de las tuátaras. En las aves se encuentran menos desarrollados y se habla de fotorreceptores modificados. En mamíferos no existen los fotorreceptores, si bien la glándula está estrechamente relacionada con la función fotosensorial. Se une, vía ganglio cervical superior y núcleo supraquiasmático hipotalámico a la retina. Así pues, se puede considerar que la pineal es parte de las vías visuales, y así, convierte la información lumínica en secreción hormonal. Y curiosamente, esta glándula controla el inicio de la pubertad, perdiéndose su secreción con el paso de la edad. No obstante, a todo este enmarañado científico debemos de añadir lo siguiente. Durante miles de años, los místicos orientales han atribuido un tercer ojo al hombre, llamado el ojo de la sabiduría. Un manuscrito sánscrito que data de 1526, dice que era el otorgador del conocimiento divino, tan brillante como la luz de todos los soles brillando al mismo tiempo. Según Herófilo, anatomista griego del siglo IV a.C., la glándula pineal era la válvula que regula el fluir del pensamiento. Unos 2000 años más tarde, el filósofo francés René Descartes la consideró sede del alma racional. El misterio quedó resuelto en 1958, cuando el estadounidense Aaron Lerner descubrió una hormona producida por la glándula pineal. La hormona fue llamada melatonina, y controla la secreción de la melanina que colorea la piel y el cabello. La melatonina procede de otra sustancia, la serotonina, que los investigadores han descubierto en grandes cantidades en la glándula pineal. De hecho, la glándula parece ser el depósito de serotonina para la totalidad del cerebro. Pronto se descubrió que la serotonina no era un elemento escaso en la naturaleza. Se detectó en las glándulas salivales del pulpo, se vio en los plátanos o las ciruelas. Igualmente rica en ella es la higuera, a cuya sombra se sentaba Buda para ser iluminado. En 1954 se realizó un sorprendente descubrimiento. Al parecer, en esta sustancia se encuentra la clave del pensamiento racional, en cuyo caso, la higuera de Buda pudo ser el árbol de la sabiduría en el más literal de los sentidos. Ver aquí la semejanza con el árbol de la fruta, de la ciencia del bien y del mal del Génesis. Cuando hay serotonina en el cerebro el hombre piensa correctamente, pero cuando no la hay, produce extrañas alucinaciones semejantes a los síntomas de la esquizofrenia. Esto hace pensar en una cura para la locura, pero desgraciadamente han fallado los intentos. Al parecer, la serotonina es muy sensible a la droga LSD, ácido lisérgico, pudiendo producir alucinaciones que parecerían improbables en dosis tan pequeñas. Siguiendo el curso de las moléculas de LSD mediante el uso de radioactividad, se pudo apreciar que se dirigían directamente a ciertas zonas del cerebro y bloqueaban la serotonina. Ello prueba que la serotonina hace posible las funciones intelectivas del ser humano. Es un hecho curioso que la glándula pineal, sepultada en el interior del cerebro, resulte afectada por la luz más débil que hasta ella se filtre, en cuyo caso, los procesos corporales podrían ser activados por la luz del sol y la luna. No obstante, y después de conocer la fisiología de esta glándula, y he aquí la parte más interesante, cabe decir que en las logias masónicas, en los altos grados cercanos al 33, así como en diversas sectas de culto esotérico, solo aquellos que alcanzan los grados más elevados, son conocedores de los diferentes secretos y ejercicios para estimular el enorme poder que se encierra en el interior de la glándula pineal. Por lo que esto nos da más razón para pensar que es la parte en la que el ser humano se funde con su creador. A pesar de ello, la tergiversación de las religiones y el engaño de las mismas, nos han conducido al gran error del atrofiamiento de esta glándula. Cuando el creador la introdujo en nuestro organismo, lo hizo con el propósito de que el propio ser pudiera alcanzar la felicidad y fundirse con él a través del conocimiento y la perfección. Pero erróneamente pensó, o alguien, llamémosle el portador del mal, le tentó, indicándole un camino diferente para alcanzar la deidad y no la perfecta comunión con el Creador, que son dos cuestiones muy distintas. Por lo que el portador del mal, era perfecto conocedor de que si atrofiaba esta glándula, podría convertir al ser humano en esclavo de sus propias debilidades y someterlo.
dando paso a lo que se ha dado en llamar el pecado original. Lo de Eva y la manzana es una más de las tergiversaciones de las escrituras, en las que se le echa la culpa a la mujer de todo, con el fin de que ésta quede doblemente sometida. Creo que no se necesitan más pruebas para entender que el portador del mal, no solo quiso someter al hombre, sino eliminar la astucia de la mujer convirtiéndola en la culpable de todo. La perniciosa influencia del líder. Cuando escribí el ensayo sobre la magia ritual, ver iniciación a la magia ritual, omití muchos de los aspectos científicos, e inicialmente enfoqué la obra en un tono místico, para que poco a poco, el iniciado se diera cuenta de que estaba ante un hecho científico, pero que lo fuera descubriendo por sí mismo. En toda la obra hice mucho hincapié en la no necesidad de los maestros, líderes, gurús, guías y maestros ascendidos. Pues estos precisamente, son los que forman parte del llamado pecado original. Es decir, cuando se depende de un guía, maestro o ente místico que te dice lo que has de hacer y cómo, y al que le has de rendir obediencia y pleitesía, la glándula pineal comienza a atrofiarse, y el alumno o iniciado retrasa su camino, o tal vez, nunca pase de ser un simple esclavo o siervo de su líder o maestro. Prueba de ello es que los ídolos, líderes y demás parafernalia humana, llevan años contribuyendo al aborregamiento de la humanidad. Es decir, la masa incapaz de pensar por sí misma, y en su impotencia por prosperar, sucumbe ante la influencia de un supuesto líder que le promete un mejor bienestar. Esto se ve claramente incluso en los ídolos, artistas y gente de fama, que por ese instinto de sentirnos protegidos, le rendimos pleitesía. La sociedad consumista ya se ha encargado de mantener vivo este pecado original, creando iconos sectarizantes que anulan la propia voluntad humana. Sin ir más lejos, la adicción a la prensa del corazón o los videojuegos adictivos, sobre todo los de carácter violento. ¿Cómo activarla? Creo necesario que antes de decir cómo activarla, he de decir qué debemos evitar para que esta glándula siga atrofiándose. Sobre todo los fármacos, alucinógenos, somníferos y drogas que actúen sobre la psique. El ser humano ha de ser capaz de producir todos estos elementos de forma natural. Pero sobre todo, lo que hay que evitar es el fervor destructivo a un líder, maestro ascendido, gurús o ídolos mediáticos. Por la sencilla razón de que no son ni más ni menos que simples mortales, con sus defectos y virtudes, que se aprovechan del aborregamiento de las masas para su propio beneficio. El ser humano nace libre, ha de vivir libre, y ha de ser su propio líder encontrando el perfecto equilibrio entre el bien y el mal y la paz espiritual. Dicho esto, pasemos a cómo activar la pineal, y sobre todo, cómo saber que la estamos activando correctamente. Un pequeño preámbulo para decir que la glándula antagonista de la pineal es la hipófisis, ubicada en base del cráneo más o menos a la altura de la nuca. Recordar esto para cuando lleguemos a los síntomas que se aprecian cuando la glándula pineal está siendo activada. Sobre la hipófisis, lo más importante que debemos saber es la que regula la simbiosis del calcio junto con la tiroides y regula el crecimiento. Cuando esta glándula se cierra dejamos de crecer. Para que podamos entender cómo activarla, voy a tratar de explicar cuáles son los síntomas que se experimentan cuando esta glándula está en funcionamiento y la estamos ejercitando correctamente. Sentiremos una pequeña presión justo a la altura del entrecejo, unos 2 centímetros más hacia la frente. Es lo que se llama el tercer ojo, donde los hindúes ubican el punto rojo en su frente, y donde en algunas de las representaciones de Buda, está presente ese tercer ojo. Pues bien, cuando sentimos esta presión no dolorosa, siendo algunas veces hasta placentera, es señal de que nuestra glándula pineal está siendo ejercitada. Cuanto más tiempo seamos capaces de prolongar esta sensación, mejores resultados obtendremos. En algunas ocasiones, esta sensación es tan fuerte que nos produce un cierto despeje de los senos paranasales, pudiendo respirar mejor por la nariz. Para activarla, basta hacer algo tan sencillo como la meditación y permanecer en un estado de paz y armonía. El odio, la ira, la soberbia, la violencia, y sobre todo el creernos el centro del universo, nos produce el efecto contrario. Nótese que cuando experimentamos estas emociones, sentimos un leve quemazón en la hipófisis, es decir en la nuca. Cuando nos alteramos, nos irritamos, nos crecemos ante cualquier amigo u otra persona, si nos paramos a pensar un poco, veremos que ante todo sentimos como una especie de agarrotamiento en la nuca, tirantez y rigidez de la misma. Esta tensión producida por estas emociones, activan la hipófisis en un inválido intento de crecernos psicológicamente, pero al estar cerrada no se obtiene ningún beneficio.
Es decir, la hipófisis se activaría con el ego, pero no sirve de nada porque esta ya se cerró cuando dejamos de crecer y no va a producir ningún otro efecto, salvo que nos dé un ictus o infarto. Muchos culturistas para desarrollar sus músculos, entre las mezclas que utilizan emplean un fármaco denominado decadurabolin, que segrega una falsa hormona que activa los niveles del calcio y ayuda a endurecer los huesos, y junto con las demás mezclas de hormonas hace más grandes los músculos. Entre sus efectos adversos más directos, está el de producirse piedras en el riñón, bocio en la glándula tiroides y aumenta el riesgo de infarto, tanto cerebral como de corazón. Por eso cuando enaltecemos el ego, la irritación o la violencia, sentimos esta quemazón en la nuca. Es debido a que la hipófisis intenta reaccionar pero no puede, y al ser la antagonista de la epífisis o pineal, esta se sigue atrofiando. Por lo tanto, es lógico pensar que con la meditación, la paz, la armonía, la tranquilidad, y sobre todo con la humildad y la benevolencia activaremos nuestra glándula pineal, cuyos beneficios de correcta y perfecta iluminación, nos acercarán a nuestro Creador, consiguiendo una vida feliz, próspera y llena de armonía. Existen diversas técnicas de meditación. La más sencilla es fijar la atención sobre un objeto cercano e intentar moverlo con la mente. Lógicamente el objeto nos moverá, pero sentiremos la presión antes descrita en nuestra frente. Y quién sabe, tal vez un día se sorprenda del resultado con ese objeto. Otra técnica parecida, es efectuar un ejercicio de telepatía. Cada vez que intentemos algo semejante, la glándula pineal comenzará a actuar de la misma forma que con la hipófisis y sentiremos esa quemazón. También la puede activar con baños relajantes, música suave no estridente. El acto sexual con amor es una bonita y placentera forma. Y sobre todo actuar siempre con calma y serenidad. Con esta práctica llegará un momento en que solo con cerrar los ojos, sentirá el placentero cosquilleo en la frente. Se dará cuenta de que su inteligencia, capacidad de razonamiento, felicidad y muchas otras cosas más que irá descubriendo van en continuo aumento. Anton Szandor LaVey en su Biblia satánica, concretamente en la diatriba infernal, cuando está explicando las distintas fases de un ritual satánico, habla del zarpazo en la espalda a la altura de la nuca. LaVey en su Biblia, en ningún momento da opción a algún hecho científico, y este zarpazo, se refiere a la sensación negativa que experimenta la hipófisis. Por lo tanto, cada vez que seamos humildes, justos, bondadosos, nos llenemos de paz y armonía y nos mantengamos en un perfecto equilibrio, estaremos aumentando nuestra glándula pineal. También debemos de cuidar las horas de vigilia y de sueño. La vigilia nos producirá quemazón en la hipófisis y un buen descanso contribuye al perfecto desarrollo de la pineal. Por todo esto, medite todos los días, pongas música relajante, fúndase con el cosmos y con su creador. Rece si es creyente. Aléjese de los sentimientos hipócritas y lleve una vida lo más honesta posible, sobre todo consigo mismo, y encuentre el equilibrio. Tal vez, lentamente descubra lo cerca que está de su creador. Cuando hace años me embarqué en la deliciosa aventura de descubrir al verdadero Dios, encontré la paz y la humildad que necesitaba para ser feliz ante la adversidad. Si no es creyente, le voy a decir una bienaventuranza que surge desde mi propia visión del Dios perfecto. Bienaventurados aquellos que sin tener temor de Dios, actúan con honestidad y justicia. Ahora solo tiene dos caminos. Seguir como hasta ahora, o buscar la perfecta iluminación y dar un paso más en la escala evolutiva. El Homo Universalis está llegando, y solo de usted depende. La glándula pineal y el aura. En términos simples, podríamos definir que el aura es una energía luminosa o mejor dicho un campo electromagnético que rodea en forma de óvalo o toroide a todos los seres vivos y que es imperceptible a plena vista. También se le denomina de forma más técnica el efecto corona. Y en ella se encierra una cierta combinación tanto de tipo físico como místico y sobre todo está directamente ligada a los chakras. De la misma forma que la Tierra posee un campo electromagnético que la protege de las agresiones externas, sobre todo de las radiaciones solares. El cuerpo de los seres vivos también cuenta con ese campo electromagnético y que en ocasiones, también se ve afectado por el campo electromagnético de la Tierra. Aunque no lo parezca constantemente el cuerpo humano está siendo atacado por partículas de microondas, radiaciones de mediana intensidad, que si no fuera por el campo electromagnético que nos rodea, esta quedaría destruido de forma más rápida.
No obstante, la potencia de este campo, el cual está ligado a ciertos aspectos de la vida tanto interna como externa, no es lo suficientemente fuerte como para protegernos de agresiones mucho más potentes. Al igual que ocurre con la Tierra, ante el ataque de un meteorito o de una fuerte llamarada de enorme intensidad, el campo se vería afectado. De la misma forma ocurre con el aura. Sin embargo, se le presta mucha más atención a la parte mística que a la importancia física. Este campo magnético de forma indiscutible está regido por la glándula pineal. De aquí que en los momentos en los que efectuamos una correcta activación de la glándula pineal, nuestra sensibilidad al electromagnetismo terrestre sea mucho mayor, ya que se aumenta nuestro propio electromagnetismo o aura. Esta aura, no solo influye como barrera de protección, sino que como toda corriente eléctrica sirve como canal de comunicación tanto con los chakras, como con otros aspectos místicos. Por lo tanto, por medio del aura, nos podríamos adentrar en un futuro en el campo de la telequinesia y de la telepatía, cuestiones que hoy, no son posibles para la mayoría de los humanos, pero si con el debido estudio, nos pudiera dar la clave para alcanzar todo ello, ya que de forma científica sí es posible que estos hechos se puedan producir siempre que exista una conexión física como psíquica, cuyo agente conductor sería el electromagnetismo que envuelve el cuerpo humano. Creo que si apartamos un poco la mirada del esoterismo de todas estas cuestiones, os daréis cuenta de que la mayoría de las cuestiones que pudiéramos dar como válida de forma esotérica o paranormal, pueden como siempre tener una explicación y ser mucho más lógicas cuando fusionamos ciencia con espiritualidad. Ya que al fin y al cabo todo es pura ciencia, incluida aquello a lo que aún le llamamos magia. Existe un sofisticado aparato capaz de medir y de fotografiar el aura, o ese efecto corona, y que se denomina cámara Kirlian. Sin embargo, nosotros mismos podemos sentir y experimentar los efectos del aura. Hay ciertas épocas en las que nuestra sensibilidad aumenta, bien sea porque nos encontramos en un estado óptimo, y llenos de energía positiva, entonces notaremos que aumenta de forma sensible nuestra carga electrostática y cuando tocamos algún objeto metálico experimentamos una pequeña descarga eléctrica. Por otro lado, si juntamos las manos muy levemente, sin llegar a juntar los tejidos epiteliales, notaremos un cierto calor. Cuanto mayor sea ese calor y mayor la distancia a la que empezamos a percibir el mismo, mayor es la barrera de protección que nos está ofreciendo el aura y mayores sus canales de conexión. Ni que decir que la mejor forma de activarla es por medio de la meditación, ya que es la glándula pineal la que se encarga de regular su flujo. Os voy a hacer un pequeño croquis de cómo funciona el aura y cómo fluyen las energías sobre la misma. Si esto es el cuerpo humano, aquí tendríamos la glándula pineal que es de donde parte toda la energía y desde donde de la misma forma que los campos magnéticos de la Tierra, es más de la misma forma en la que fluye la energía del universo y aquí tengo que remitirme por fuerza al vídeo de Foster Gungle y la magistral explicación que da sobre la energía toroidal en su documental Tribe. Pues bien, el aura fluye a la misma forma de energía toroidal por todo el cuerpo. Y se expande por el mismo. Como veréis, esto nos aporta pruebas más que suficientes de que formamos parte de la energía del universo y que estamos hechos de la misma esencia y como no nuestro espíritu interior o nuestra energía es igual en imagen y semejanza a todo el poder y la energía del cosmos, la cual es infinita, eterna e indestructible, no fue creada, ni tendrá fin, solo un eterno movimiento en el espacio continuo tiempo, en el que se expande y contrae. De la misma forma que actúa la energía toroidal. Y de la cual curiosamente está compuesta de tantos vectores en equilibrio que hélices hay en el genoma humano. Es decir 48. Por lo tanto repito, ¿entendéis? Como si fusionamos ciencia con espiritualidad y vamos recomponiendo el puzzle, va saliendo de que no somos ningún error, sino más bien somos parte del todo de la energía infinita a la que en realidad debiéramos de llamar Dios. Se dice que ciertos iluminados que habían conseguido alcanzar una gran activación de la glándula pineal, su aura era tan resplandeciente que en ocasiones se les podía ver. Formándose sobre todo en la cabeza justo el lugar desde donde parte la glándula pineal una especie de aureola brillante. Este fenómeno que muchos artistas lo exteriorizan en sus obras y que se lo atribuyo a la Iglesia Católica para marcar a los santos. Lo podemos encontrar en otras culturas religiosas como la hindú y la budista. Incluso los sumerios, también reasentaban a sus supuestos dioses con esta aura, ya que si se alcanza la suficiente energía y poder de la misma, y se desarrolla mucho más la glándula pineal aumenta el campo magnético del cuerpo y puede aparecer esta aura haciéndose más patente en la cabeza y hasta el punto de que sea visible al ojo humano.
De aquí la enorme importancia de efectuar una correcta meditación y adentrarnos en la conexión cósmica así como en nuestro ser superior y juntos podremos caminar hacia la fusión eterna con la energía suprema o si nos encontramos más cómodos con nuestro verdadero creador del cual formamos parte en su misma esencia. Después de todo lo que hemos visto sobre la glándula pineal, cabe indicar que para una más que correcta activación de la misma, esto se consigue por medio de la meditación diaria. No obstante, cabe recordar que el conocimiento humano se divide en creencias, convicciones e improntas. Cuando una creencia o convicción se aloja fuertemente en la parte coherente y cognitiva de nuestro cerebro, esta hace que reaccionemos de forma casi instintiva con referencia a la impronta que hemos insertado. Por lo tanto, mediante la meditación vamos a ver cómo podemos crear improntas positivas y utilizando el poder de nuestra glándula pineal. Para crear una impronta vamos a elegir una parte de nuestro cuerpo, para crear un icono, cada cual puede seleccionar la parte que le sea más cómodo, yo os sugiero como más significativa la del dedo pulgar derecho. ¿Por qué? Muy sencillo, con el dedo pulgar aplastamos los miedos y temores como si fueran unos parásitos o insectos dañinos. También podemos utilizar los dos pulgares como si reventásemos algún grano purulento y extrajéramos el pus. Elegid el que más os guste. Y bien sea masajeando el pulgar o reventando los granos, cerramos los ojos y dirigimos nuestra mirada hacia arriba y hacia la parte derecha de nuestro cerebro, que es donde se encuentra la parte creativa y allí vamos a crear nuestro icono. Vamos también a olvidarnos un poco de lo que hayáis leído en El Secreto, la psique no es tan torpe como el autor del secreto pretende dar y aunque podamos decir la palabra no, os daréis cuenta de que, en ocasiones esa palabra, puede ser positiva. Así que mientras miramos a nuestra parte derecha y masajeamos nuestro dedo pulgar, decimos, en estos momentos estoy creando un día hermoso. Siento en especial todo lo bueno que hay en mí. Vacío mi mente de todo temor y negatividad y sé positivamente que no hay nada que temer, esto lo repetimos unas 7 veces. Y repetimos otras 7 veces la frase. Todo está bien. Antes que nada aclarar, porque sé que algunos pensaréis, que la psique y el universo no entienden la palabra no. Ya lo expliqué en un comentario en este caso, estamos diciéndole a nuestro cerebro que no hay temor, y así es como lo adopta, además dos negaciones afirman, es una regla matemática, el no y el nada, potencia de forma positiva que no hay temor. No hay nada que temer. Una cosa es que dijéramos, yo no quiero tener miedo. Con lo cual, estaríamos creando una impronta de tener miedo. Y otra cosa es que digamos nada que temer. Por lo que es no, lo reforzamos con el hay, y el nada lo reforzamos con el que temer. Y ahora que ya hemos creado esta impronta en nuestra parte creativa, le hemos dado forma, la vamos a reforzar con nuestro ser superior, pasándola por nuestra glándula pineal, así que cogemos la idea ya creada y dirigimos nuestra mirada hacia el centro, donde está nuestro tercer ojo y es aquí cuando empezaremos a sentir la presión de la que os he hablado varias veces. Y nuevamente decimos, mientras seguimos masajeando nuestro dedo pulgar o la parte del cuerpo que hayamos elegido. Y repetimos nuevamente 7 veces 7 el mantra anterior. Y ahora que ya hemos creado nuestro icono, nuestro programa como si fuera un programa de ordenador, digamos que lo hemos editado en nuestra parte del cerebro creativa, y lo hemos compilado con nuestra glándula pineal. Pues bien, ahora vamos a alojarlo en el disco duro o en el servidor, es decir, vamos a almacenarlo en la parte lógica de nuestro cerebro, por lo que dirigimos nuestra mirada hacia la parte izquierda del mismo y nuevamente repetimos el mantra anterior. Este ejercicio lo podéis repetir cuantas veces queráis, no importa, cuanto más lo hagáis más se afianzará esta impronta en la psique. Fácil, ¿verdad? Pues os puedo asegurar que los resultados son extraordinarios. Eso sí, os recomiendo hacer este ejercicio con los ojos cerrados, así que os tendréis que aprender el texto que hay que decir de memoria. Es importante empezar con estas afirmaciones para eliminar los miedos, que son los causantes de todos los males y traumas que padecemos. A partir de aquí y utilizando esta misma técnica, y desprendidos de los miedos, podemos empezar a crear improntas positivas para mejorar nuestra vida en los aspectos fundamentales de salud, prosperidad y amor. Y recordad que todo está en el interior del espíritu que se encierra en tu glándula pineal, sed los amos y dueños de vuestra mente y cuerpo y seréis los portadores de un maravilloso despertar hacia una nueva conciencia. Y es el facilitar remedios milagrosos para salir de la miseria, de la situación de angustia en la que se anda metido. Por lo que no me canso de repetir que el verdadero milagro, el verdadero poder, está aquí dentro.
en tu interior, en tu psique, en tu glándula pineal. Eso sí, una correcta activación de la glándula pineal, pero parece ser que por mucho que insista, no paro de recibir cartas en las que me dicen: hace tiempo que medito, que estoy intentando estimular mi glándula pineal, me he leído El Secreto y muchas veces lo llevo al pie de la letra, pero nada me funciona. Y me añaden, además he intentado lo de las ondas alfa, ondas solfège, imágenes en 3D, y nada me funciona. Claro, es lógico. Antes que nada me gustaría hacer una advertencia, y sobre todo para aquellos amigos que os tomáis muy en serio este tema: la constante visualización de esos vídeos que te dicen que con ver las imágenes en 3D vas a activar tu glándula pineal puede producir efectos irreversibles en la vista, desde aceleración del proceso de deterioro macular de la retina, sobre todo en personas que padezcan en mayor o menor medida algún grado de miopía, ya que estamos forzando la retina al producir el efecto de bizqueo. Y además, y recordaréis que la Organización Mundial de la Salud hace años obligaba a poner una etiqueta en ciertos videojuegos que podían producir epilepsia y causar graves daños en la retina. Pues lo mismo se debería de poner en aquellos vídeos que se adentran en utilizar estos remedios, que nos lo presentan como la panacea y el milagro. Veréis, antes de continuar, vamos a ver un poco, a ver si de forma, utilizando la fisiología del ojo, todo esto, puedo demostraros lo equivocado que están aquellos que se dejan llevar por ese tipo de información. Veréis, el ojo, esto es el ojo. Ahora os explicaré otra cosa, porque es que ya llega un momento en que se me acumulan las ideas. Esto más o menos mal dibujado es el ojo. Aquí tendríamos la córnea, el cristalino, y esto sería la retina, donde se enlaza con el nervio óptico. Como veréis, las imágenes se proyectan de esta forma en la retina, ¿vale? Pero aparte, aquí existen una serie de músculos que lo que hacen es que los dos ojos funcionen de la misma forma. Es decir, que cuando uno mira hacia allá, el otro mire hacia allá, y que cuando uno mire hacia acá, el otro mire hacia acá. Cuando alguien es bizco, pues entonces es porque tiene alterado ese sistema, esa función. Si una persona que no padece esa enfermedad, cuando miramos las imágenes en 3D, por regla general lo que hacemos es acrecentar el efecto óptico del bizqueo, lo que hace que esas imágenes muy estudiadas se entremezclen entre sí y en la retina nos den una ilusión óptica. Vale, esas imágenes hace más de 20 años que están en el mercado como un juguete, una especie de cosa curiosa. Es decir, tú mirabas esas imágenes y al cabo de un rato te ponías bizco y las veías en 3D. A simple vista no se ven en 3D, pero sin embargo las mirabas a cierta distancia y al rato te ponías bizco y para nada estimulan la glándula pineal. Lo que pasa es que ha venido una especie de iluminado y se piensa que con esas imágenes, pues como el efecto es un poquito espectacular, pues ya se piensa que aquel que se ponga bizco y vea las imágenes en 3D ya está activando la glándula pineal. Yo me hubiera callado
como me estoy callando con las ondas alfa, con las ondas Solface, que es falso, que no estimula la glándula pineal, y ahí me estoy callando porque no afectan a la salud. La utilización de eso nada más nos hará perder tiempo y no afectan a la salud. Pero cuando una cosa puede afectar a la salud y puede producir desprendimiento de retina, y sobre todo degeneración macular de la retina. Es decir, ¿qué síntomas se tienen cuando hay una degeneración macular de la retina? Pues simplemente miramos una línea recta y cuando la vemos, en vez de verla totalmente recta, la vemos distorsionada. Eso es el primer síntoma de degeneración macular de la retina, que si bien se produce también por otras causas. Hay otras causas que producen la degeneración macular de la retina, pero el cansancio retinal, el someter a la retina y a los músculos del ojo a un bizqueo forzado, también produce degeneración macular de la retina. Al margen de eso, otro de los síntomas es que cuando miramos a una pared blanca o algo blanco, vemos una especie de nebulosa negra en el centro. Eso es otro síntoma de degeneración macular de la retina que culmina con ceguera. Por lo tanto, yo me hubiera callado si esas imágenes no afectaran a la salud, pero cuando ya afectan a la salud, pues no tengo más remedio, y he ido en varios vídeos diciéndolo, que las imágenes en 3D no sirven para nada, pero cuando ya afecta a la salud, me veo en la obligación, por lo menos a la gente que se acerca en este canal, se sigue aprovechando de forma cruel de la necesidad de los demás. Vamos a ver, un poco de humanidad. La gente entra a ver un vídeo porque está jodida, porque quiere salir de la mierda en la que anda metida. Y no solo se la está engañando con parásitos mentales, sino que además le está perjudicando la vista. Y encima, algunos se atreven a poner el título en sus canales de fundación para hacerlo más importante, ¿no? Para que sea más llamativo, porque así parece más creíble. No solo me parece ineficaz, sino además me parece cruel esa forma de aprovecharse de la necesidad humana. Y si, como hemos visto, no afectar a la salud, aún me callaría. Pero cuando esto puede poner en peligro la salud de la vista de una persona, no sé, pienso que me veo la obligación de avisar, por lo menos. Y además creo que vosotros, aquellos que lo entendéis, deberíais de intentar avisar a los demás, amigos, más que nada por caridad ya. Además, si por un lado intentamos abrir nuestra mente de forma natural, despertar a una nueva conciencia, liberándonos del autoengaño hipócrita, y por otro lado seguimos creyendo en que unas simples imágenes en 3D nos van a activar una glándula que prácticamente dejó de funcionar a pleno rendimiento cuando pasamos la pubertad, o creer en otros parásitos mentales como que Lilith vendrá una noche y en forma de incubo o sucubo y se acostará con nosotros, que si los ángeles dorados, que si las hadas del bosque, que si estimular la glándula pineal con ondas alfa, con ondas Solface, que si imágenes en 3D, que si las velas de San Pancracio, que si la bola de cristal. Si por un lado intentamos que nuestra psique despierte, que tome el control de nuestro cuerpo y mente, que nos ayude a mantenernos en un estado óptimo y positivo, que si se hace necesario ahuyentar los miedos. Mucha gente me ha dicho, es que sigo teniendo miedo, y he probado la técnica de las hadas azules del bosque de los cornutes, y es que no veo la llama violeta, y resulta que sin darnos cuenta, por un lado intentamos despertar, alejarnos del engaño, y por otro estamos llenando nuestra mente de parásitos que nos alejan del camino. Es como el efecto placebo,
Llevamos a casa una figurita de San Pancracio y parece que los primeros días causa efecto. Pero luego, como seguimos teniendo nuestra psique llena de miedos, la realidad vuelve a tomar posesión de nuestras vidas. Es decir, como decía mi abuela, no se puede estar en misa y replicando. Insisto, si por un lado queremos abrir nuestra mente, alejarnos del engaño a una nueva conciencia, nos han estado engañando durante miles de años. Y aprovechándose de ese engaño. Y si la situación que hoy en día de semiesclavitud que está padeciendo el ser humano es por culpa de ese engaño, que nos lo hemos creído todo, pues ante todo, sé libre. Para ser libre deberemos primero de liberarnos del autoengaño hipócrita y de seguir creyendo que Superman vuela. No podemos estar intentando mantener nuestra mente en un estado positivo y seguir llenándola de parásitos que nos retrasen esa positividad. Por eso no funcionan. Por eso muchas veces leemos El Secreto, que aunque siempre he dicho que es un negocio porque intentan venderte algo más, pero sí, esa parte de positividad que El Secreto indica funciona, pero funciona siempre y cuando no mantengas tu mente, porque si por un lado le estamos diciendo a nuestra mente afirmaciones positivas y diciéndole lo que tiene que hacer, y por otro lado estamos yéndonos por la fantasía, la mente, los dos hemisferios chocan. Y por la sencilla razón de que si hacemos la oración a San Cipriano ya nos quedamos a esperar el milagro. No, señor, esto no va así. Haz tu sesión de meditación diaria. Refuerza tu impronta de prosperidad o de encontrar un trabajo y sal a la calle a buscarlo. Es que resulta que antes de una entrevista, dice uno, me hice un ritual y recé 2 rosarios para conseguir el trabajo y no me han cogido. Vale, te hiciste el ritual, rezaste 3 rosarios y encendiste 4 velas, pero luego te preparaste la entrevista, te supiste
nuestra mente, nuestra glándula pineal a pleno rendimiento puede cambiar la estructura del ADN. Esa estructura solo se puede modificar por la manipulación genética. Y de esto ya pusimos un vídeo. Pero claro, vamos a lo fácil. A ver si consigo con esta musiquita que mi glándula pineal se superactive y me hago millonario. Y cada vez que creemos en una cosa de esas, damos un paso hacia atrás en nuestra evolución y en nuestro despertar. Hemos meditado, nos hemos alejado supuestamente del autoengaño hipócrita, hemos realizado nuestras sesiones de prosperidad, de sanación, y cuando terminamos de meditar, digo, ahora voy a echarme una de musiquita para ver si... Y hemos perdido el tiempo tontamente. Lo hemos perdido tontamente. Y entonces, todo ese potencial que llevas dentro de ti y que en tu interior hay una fuerza sobrehumana que es en la que realmente tienes que creer, la olvidamos. Y se queda dormida. Y cuantas más tonterías nos creemos, más dormida se queda. En el esoterismo y en las supersticiones, y más nos van hundiendo y te vas quedando en un pozo sin fondo. Y encima tenemos la manía de coger, y cuando alguien nos habla de estas cosas, de considerarlo superior, como un líder. Y ya os hablé de la perniciosa influencia del líder. ¿Dónde queda patente que en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Y resulta que llega uno o una rodeando el tema de misticismo, de magia, y empieza a contar tonterías que yo incluso alucino. Y me digo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI la gente aún se crea esas cosas? Y es lógico, nos han metido tanta mierda en la cabeza que cuando escuchamos lo que queremos oír, ya convertimos lo que esa persona dice en una verdad y a esa persona en un líder o gurú. Y no hay cosa que más odie que alguien que se aproveche de la debilidad humana. Y si queremos despertar a una nueva conciencia, nada conseguiremos si seguimos esperando ese milagro. Si pretendemos aplicar el secreto o crear improntas positivas y llenamos nuestra mente de fantasías, nos alejará de la realidad. Y una mente que no es capaz de captar la realidad nunca podrá extraer todo su potencial. No busques el milagro fuera de ti, búscalo dentro de ti, porque ese milagro está en ti. Y refiriéndome a lo del líder, vale, el que entres en el canal y leas comentarios de agradecimiento, pues bien, a nadie le amarga un dulce, pero no me veáis como un maestro, ni mucho menos como un líder. Porque caeríamos en la misma trampa. Yo no soy un líder, ni un gurú, ni mucho menos un salvador, ni quiero seguidores ni adeptos. De esos el mundo está lleno. Y ya no necesitamos ningún otro héroe más allá de la cúpula del trueno, como decía la canción. Ya no necesitamos ningún otro héroe más allá de la cúpula del trueno. Ahora necesitamos abrir los ojos y despertar. Y darnos cuenta de que nos la están metiendo doblada. Y como he dicho algunas veces, yo no soy ningún líder, simplemente soy un duendecillo tocapelotas que odia que la gente se aproveche de la debilidad de los demás. Y si queremos despertar a una nueva conciencia, deberemos de empezar por cambiar eso. Hay infinidad de canales que podéis entrar y alabar y adorar, y dorar la píldora, además que estarán encantados y considerarlos como profetas, incluso gurús, y todo lo que la debilidad de una mente necesitada de un guía que le saque las castañas del fuego pueda crear. Pero no busques más líder que el que hay en ti. No busques más fuerza que la que hay en ti. Adquiere la seguridad en ti mismo que la superstición te ha quitado y cree en el milagro de tu propia fuerza. Porque tú eres el milagro. Pueden existir maestros que enseñen lo básico, 2 y 2 son 4, punto. O esto es la glándula pineal, pero no me consideres un líder o un gurú, que yo no soy ningún líder ni gurú. Considérate tú, tu propio líder y tu propio gurú, y alábate a ti mismo. Seguimos esperando a que venga Dios a salvarnos,
Posiblemente Dios esté esperando a que aprendas a salvarte por ti mismo, porque entonces Dios no se puede rodear de mentes débiles y cobardes que están a expensas de algo supremo. Porque de una cosa sí estoy convencido: Dios no quiere mentes débiles, que sucumban al encanto de lo fácil. Y esto es todo por hoy, amigos. Solo recordad que si quieres abrir tu mente y sacar todo su potencial, no la llenes de parásitos ni miedos. Solo advertiros una vez más que las imágenes 3D no sirven para activar la glándula pineal, ni mucho menos el ADN. Es más, el abuso de la visualización de esas imágenes, como os he explicado, puede ser perjudicial para la salud de nuestra vista. Si nos paramos a ver las noticias de cualquier cadena de televisión, cuando terminan, sin darnos cuenta, un sentimiento de crispación, rabia, impotencia y miedo se ha apoderado de la mayoría de la gente. Y a partir de ese momento, ya nos podemos haber leído El Secreto 1.000.000 de veces, hacer 20 rituales, efectuar meditaciones para implantar improntas positivas, que todo en ese mismo momento se nos ha venido abajo. Pues, sin darnos cuenta, una fuerte impronta se ha albergado en nuestra psique, el miedo, esa maldita sensación que nos impide progresar, y de forma casi subliminal se va adentrando, nos van implantando el sentimiento de derrota. Sin ir más lejos, últimamente están proliferando los documentales sobre posibles explosiones de volcanes, sobre la amenaza latente del parque de Yellowstone. Y si a todo eso añadimos la cantidad de vídeos catastrofistas sobre las 4 lunas rojas y la amenaza de un nuevo fin del mundo y la fantasía de los engaños del esoterismo con el que además han envuelto un tema tan serio como el del despertar de la conciencia, y el de la correcta activación de la glándula pineal, y así evitar que abramos los ojos a la realidad y atravesar de una vez esa especie de Matrix en la que nos tienen inmersos. La gran dosis de miedo que la élite necesita inculcar en todos y cada uno de nosotros está servida, y con ello evitar que el ser humano prospere y abra los ojos. Una de las estrategias militares más efectivas es la del desconcierto. Si creas distintas escaramuzas que puedan hacer ver en el enemigo que puede estar siendo atacado por diferentes flancos, que resultan ser falsos ataques, la atención de este se fijará en esos frentes, mientras el grueso de la tropa ataca por la parte más débil. En el famoso juego del Risk, si empleas esta técnica, tienes la partida ganada, ya sea jugando con amigos o en el juego informático contra el ordenador. Pues de esta forma consigues engañarlo. Pues bien, hoy en día se está empleando esta misma técnica de confusión con el pueblo. Y al margen de crear confusión, lo que se pretende es crear miedo. Porque un pueblo temeroso es un pueblo manejable. Miedo, miedo y más miedo. Miedo para los que no tienen trabajo, miedo para los que lo tienen, en el que constantemente te están amenazando con la espada de Damocles del despido, para que tragues y trabajes por un miserable salario. Mientras nos están haciendo mirar al cielo, en busca de los polémicos chemtrails, están envenenando nuestras aguas con fluocarbonos. Y deteriorando la tierra con elementos químicos para hacerla menos productiva. Mientras que las grandes corporaciones patentan las semillas y utilizan las transgénicas para acortar la vida de las nuevas generaciones de semillas, donde en un futuro se tendrá que pasar por el aro para conseguir más semillas. Y ahora, mientras nos hacen mirar al cielo en señales de un nuevo fin del mundo, que si las 4 lunas tétradas, que si las profecías de Benjamín Solar y Parravicini, las cuales ya se utilizaron para anunciar el tremendo atentado que según estas se iban a producir en los Juegos Olímpicos del 2012, que si la profecía de Ariel Sharon. En Andalucía, para no irnos más lejos, aparece un nuevo pelotazo de más de 2.000 millones, y encima dicen que nos hemos corrido una juerga y hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, se recortan las ayudas de las becas a estudiantes, los bancos siguen embargando las ya miserables nóminas de los trabajadores, y se sigue despojando de las viviendas a los ciudadanos. Y mientras estamos mirando hacia otro lado, las cosas que realmente nos afectan, van pasando desapercibidas. Y eso a la vez genera más miedo e impotencia para seguir progresando. Esa es la clave que te impide progresar. Miedo. Y esos miedos nos los llevamos a casa. El lugar donde debería de ser el reposo del guerrero, donde todo ha de ser paz y felicidad. Os voy a contar una pequeña fábula de Jorge Bucay, con el que muchas veces me identifico. La cual se titula El árbol de los problemas. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar mi vieja granja, acababa de finalizar su primer día de duro trabajo.
Su cortadora eléctrica se había averiado, y le había hecho perder 1 hora de su trabajo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus 2 pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad, y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos. «Ese es mi árbol de los problemas», contestó. «Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero hay algo que es seguro. Los problemas no pertenecen ni a mi casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que, simplemente, los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego. Después, por la mañana los recojo otra vez. Lo más divertido es que, cuando salgo a la mañana a recogerlos, ni remotamente encuentro tantos como los que recordaba haber dejado la noche anterior». Pues bien amigos, yo no tengo un árbol, pero sí tengo a la entrada de mi casa una pequeña papelera. Cuando entro en la casa, hago el gesto de arrojar en ella todos los problemas que he tenido durante el día y además los miedos que me puedan generar, y sorprendentemente cuando me marcho, la papelera casi siempre está vacía. Y durante mi estancia en la casa me he rodeado de felicidad, esa felicidad que necesito todos los días para enfrentarme a los miedos con que se pretende bombardear mi psique. De nada sirve que nos esforcemos en activar nuestra glándula pineal si no somos capaces de desprendernos de nuestros miedos. Por lo tanto, si queremos despertar a una nueva conciencia y efectuar una correcta activación de la glándula pineal, tendremos que empezar por crear improntas para vencer los miedos. Te han hecho creer que eres un minúsculo grano de arena insignificante. Una hormiga más, en medio del hormiguero humano. Te han hecho creer que no debes ser diferente. Que no debes tomar decisiones por ti mismo, sin pedir permiso. Que no puedes defenderte. Que no tienes derecho a juzgar, ni a decir lo que piensas. Que no tienes ningún valor. Te han hecho creer que solo puedes llevar una vida pequeña. Con un sueño pequeño. Comprado en una de sus tiendas. Que tu paso por la Tierra no dejará ninguna huella. Que al universo no le importa lo que te suceda. Que no eres más que una estadística. Un número en una pantalla. Fácilmente borrable. Pero no es verdad. Si eres capaz de amar y de luchar, entonces un solo dedo tuyo ya vale más que las cabezas de todos los gobernantes juntos. No tengas ninguna duda, estás viviendo los momentos más importantes de tu vida.